nuestra pregunta objetivo es la que tenemos planteada. Si algún pastor o creyente se enferma o muere por coronavirus, ¿quiere decir que la promesa del Salmo 91 falló? ¿O no tuvo fe el hermano? ¿O qué fue lo que sucedió? Entonces, de alguna forma, si algún creyente, algún cristiano, algún pastor que es de mucha fe, que es de mucho ayuno, de mucha oración, de alguna forma se enferma de coronavirus y muere, eso no quiere decir que aquella persona le haya faltado al Señor, haya caído en algún pecado o le haya faltado la fe, sino todo lo contrario. Ahí nosotros tenemos que ver que primeramente Dios en sus propósitos, ¿verdad? Porque Él es el que da la vida, Él es el que la quita, Él es el que sabe el tiempo del ser humano, todo está bajo las manos de Dios, Él tiene todo bajo control. Entonces puede pasar lo mismo, a lo mejor ahorita por el momento que se está viviendo se puede hablar de coronavirus, sin embargo en otra etapa de la vida del ser humano, en otro tiempo, en otro momento de la vida del creyente podemos hablar de otras enfermedades, ¿no? De cáncer, podemos hablar de una diabetes, podemos hablar de artritis, etcétera, etcétera, infinidad de enfermedades que hay. Sin embargo, eso no quiere decir que la persona, que el cristiano le haya faltado la fe, ¿no? Puede haber sido una persona de mucha fe, de mucho ayuno, inclusive puede haber sido utilizado por el Señor Jesucristo para ahora sí que para que por medio de él Dios sanara a otras personas en una oración, imponiendo las manos, como dice la Sagrada Escritura. Entonces, quizás Dios lo utilizó para sanar a otras personas, pero eso no quiere decir que él le haya faltado la fe, sino todo lo contrario. La persona, yo creo que el creyente cuando muere, dijo el apóstol Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor Jesucristo somos. Entonces, nosotros, esa es nuestra confianza, porque para mí el vivir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Inevitable, la muerte. Entonces, creo que si una persona, si un creyente muere, perdón, si un creyente enferma, pues es debido al proceso natural de su cuerpo. Dios tiene poder de sanarnos cuando estamos enfermos, sí, pero va a llegar un momento, va a llegar un día donde no lo hará, para que entonces podamos cruzar esa fase de muerte para poder estar con Él. Y entonces, bien, como dice el pastor, ya sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Ahora, lo que tú comentas, pastor, en cuanto a tentar al Señor, sí, ya es tentar al Señor decir o afirmar algo que está solo en la potestad del Señor. ¿Puede sanarnos? Sí. ¿Quiere sanarnos? No lo sé. Amén. Y es ahí donde cobra real sentido la soberanía del Señor, ¿no? Exacto. Es soberano, Él decide, ¿no? Mi súplica hacia Él, por ejemplo, en el Salmo, en la oración del Padre Nuestro, Jesús dice en la parte final, después de toda la oración modelo, al final dice, pero hágase, Señor, tu voluntad. Yo puedo pedir en favor de algo, pero al final tengo que reconocer que la voluntad de Dios será hecha y yo debo de pedir a Dios para que su voluntad sea hecha. Entonces, eso dista mucho cuando nosotros decimos, no, es que el Señor dijo y así lo tiene que hacer. No lo hará conforme a sus propósitos, ¿no? Sí, es correcto. Precisamente ese es el sentido de la pregunta. Ahora, no significa entonces que la promesa del Salmo 91, cuando dice no tocará ninguna plaga tu morada, no significa que esté fallando la promesa del Señor, sino que es como tú acabas de decir, es que es la soberanía, la voluntad de Dios, la que va a determinar qué es lo que va a suceder con cada hijo de Dios, ¿no? Entonces, no hay falla, yo creo que no hay ninguna falla en las promesas de parte de Dios. Simplemente que hay que ver todo el contexto de la Biblia, ¿no? Todo el contexto, el cuadro completo. Yo creo que por eso también el Señor dejó bien claro ese momento de la tentación en Mateo capítulo 4 y me parece que en Lucas 4 también,
donde es tentado y él responde, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Me viene a la memoria un poquito de una iglesia que manipulaban víboras de cascabel, ¿no? Dentro de un culto. Eso es real, porque ellos decían, interpretaban el texto que decía que beberán cosa mortífera, no les dañará, hollarán el cachorro león, al dragón, pisarán sobre serpientes y no les dañarán. Entonces, ellos interpretaban de una forma literalizada esos pasajes, y sí, en los cultos manipulaban, fíjate, manipulaban víboras. Y es muy parecido, ¿no?, a lo que estamos viendo ahorita con algunos cristianos que dicen, no, o sea, no hay que usar cubrebocas, no hay que, hay que salir sin ninguna protección, hay que seguir haciendo cultos, al fin que ninguna plaga te va a tocar. Yo pienso que eso definitivamente no es correcto, ¿no? Y hay muchos hermanos que no les mienten. Sí. Entendido la fe. Que algunos, por ejemplo, en fe dicen, no, yo voy a hacer mi servicio, no me va a pasar nada porque yo creo, yo estoy seguro que a mí no me va a pasar nada. Y creo que pasan por alto el hecho de que la fe tiene que ver con obediencia. Claro. Entonces, la fe de Abraham fue una fe obediente. Él salió sin saber a dónde iba. Él obedeció al Señor en la indicación que dio. Y creo que si estamos viendo el peligro, también dice la Escritura en uno de los proverbios, ¿no? El avisado ve el mal y huye. Entonces, tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con obediencia, y al final esos dos aspectos tienen que ver con la fe. Porque bien, como dices tú, hermano, si entonces terminaríamos tentando al Señor, haciendo las cosas como para ver si puedes, ¿no, Señor? Sí, ahora la otra pregunta va más o menos en el mismo sentido. Si me quedé sin trabajo, por ejemplo, como es mi caso, si me quedé sin trabajo y mi economía se está deteriorando, ¿quiere decir que falló la promesa del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. No. ¿Estará fallando ahí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y este Salmo 23 precisamente, en muchas ocasiones, muchos predicadores lo recitamos, lo leemos, lo predicamos, damos conferencias, hacemos devocionales acerca del Salmo 23, etcétera, etcétera. Sin embargo, el significado del Salmo 23 nace desde que el momento en el que el creyente tiene un contacto directo totalmente con Jesucristo, con el creador de los cielos y la tierra, que verdaderamente lo ve como el pastor que provee todo en su vida, pero no en el sentido de que no me va a faltar nada, de que lo voy a tener todo, sino en el sentido de que aun cuando se acabe todo en mi vida, todas las cosas materiales, el sustento, la comida, el vestido, el calzado, ahí es cuando verdaderamente recae el peso y la importancia del significado del Salmo 23. Hace muchos años el Señor me permitió precisamente poder vivir lo que es el Salmo 23, porque en medio de la escasez el Señor me lo hizo ver, porque qué fácil es decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará, teniendo la cartera llena, teniendo la despensa llena, teniendo el refri lleno, tengo trabajo, no me hace falta nada, tengo zapatos, tengo vestido, tengo todo. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué fácil, ¿no? Qué sencillo decir eso. Pero cuando el Señor empieza a quitarte todas tus provisiones en tu vida, en tu casa, en todos los sentidos, te quita el trabajo, te quita el dinero, te quita la comida, te quita el calzado e inclusive te quita la salud. Y es ahí cuando el Señor quiere verdaderamente enseñarnos que Él es nuestro pastor. Y aún en medio de la nada, Él se va a manifestar como nuestro pastor, proveyéndolo todo. Entonces, hace muchos años, trabajando en el ministerio, Dios nos permitió vivir en un lugar en donde precisamente el Señor nos quitó todo, absolutamente todo. Entonces el Señor hizo que no pudiera yo trabajar materialmente para traer dinero y proveer el alimento
a mi familia, a mi casa, dentro del ministerio. Entonces, una y otra vez estuvimos buscando, luchando para trabajar y poder proveer a la casa. Pero el Señor me quería enseñar algo. Entonces, cuando escuchaba el Salmo 23, sonaba aún todavía mucho más fuerte en mi vida. El Señor me decía, yo soy tu pastor y nada me faltará. Pero decía, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo no me va a faltar nada? No tengo zapatos, no tengo trabajo, no tengo comida. Y luego vienen las enfermedades en mi hogar. ¿Cómo no me va a faltar nada? Pues en medio de eso llega el poder del Señor Jesucristo, el poder de Dios para manifestar su obra poderosa, que para enseñarme que en medio de la nada Dios me estuvo proveyendo absolutamente todo. Y Él me dijo, yo soy tu pastor y nada te faltará. Yo soy tu pastor, no tienes trabajo, pero vas a tener de comer. Yo soy tu pastor, no tienes zapatos, pero vas a tener que calzar. Yo soy tu pastor, estás enfermo, pero yo te voy a sanar. Yo soy tu pastor. Entonces el Señor Jesucristo, aún en medio de la nada, Él nos quiere enseñar, y es allí donde verdaderamente recae el peso y la importancia, vuelvo a repetir, del significado del Salmo 23. Entonces, pues gloria al Señor por ello. Estamos... Y es que fíjate, pastor Beto, que dista mucho lo que nosotros humanamente tenemos como provisión a lo que Dios divinamente tiene para nosotros como provisión. Por ejemplo, para mí provisión puede ser tener un auto, tener una casa grande, lujosa, tener una tarjeta llena de dinero. Eso puede hacerme sentirme a mí bien, y para mí eso es provisión. Sin embargo, cuando vamos al contexto escritural, ¿no? Por ejemplo, esta cuarentena creo que ha sido una bendición para mí, porque he podido disfrutar mucho a mis hijos, he podido disfrutar mucho a mi esposa, a mi familia. El Señor me provió de una familia que me brinda amor, respeto. Entonces, esa es una provisión de Dios. También he tenido la bendición de poderme reunir a diario con ellos, orar, cantar, exaltar al Señor, que era algo que yo no había hecho de forma sistemática porque el trabajo siempre nos impide, ¿verdad? Entonces sí, creo que dijo mucho el panorama bíblico de Dios al panorama que pues nosotros podemos tener, ¿no? Muy materialista. Dios prometió que siempre nos iba a dar lo necesario para vivir, y lo necesario pues tiene que ver con el vestido, con el calzado y con la comida. Lo demás, pues lo demás es la añadidura. Si viene, gloria al Señor. Si no viene, gloria al Señor. Y creo, hermano Beto, en base a la pregunta que hiciste, y comparto lo que dice el pastor Dani, creo que es más fuerte la voz de esperanza que nos brinda el Salmo 23 cuando no tenemos nada. Cuando lo tenemos todo, sí logramos escuchar el Salmo 23, pero cuando no tenemos nada, es cuando suena más fuerte una voz de esperanza de Dios diciéndonos, yo te voy a proveer, te voy a suplir, no te va a hacer falta nada. Y creo que por la fe, lo que no tenemos, pues es porque no nos hace falta. Amén. Si nos hiciera falta, el Señor lo supliría, ¿no? Ok. No, pues les agradezco mucho a los dos, hermano Daniel, hermano Iván. Muchas gracias por tomar ahorita la llamada. Yo creo que vamos a seguir discutiendo más temas, más la próxima semana, Dios mediante. Les agradezco mucho, y precisamente ahorita me voy porque tenemos nuestro devocional aquí en familia. Ya me están esperando allá abajo. Ya me están aquí mandando mensajes de WhatsApp, que si ya, que si ya. Así que vamos a compartir este video, lo vamos a subir, se los voy a mandar, lo vamos a compartir con los hermanos en las redes, y bueno, pues que sea para la gloria de Dios y ojalá para orientación y bendición de muchos que nos escuchen y nos vean. ¿Amén? Así que pues les agradezco mucho y la paz de Dios sea con ustedes, Dios les bendiga, saludos a sus familias y seguimos en contacto. Gracias, pastor, que Dios te bendiga, y gracias a ti por la invitación. Bendiciones.